Buen día tengan todas y todos. Bienvenidos a este curso de sistemas operativos, el cual está diseñado para cubrir el temario de la materia de sistemas operativos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. En este primer video comenzaremos con algunos temas de la unidad 1. En particular vamos a ver el tema de estructura de un sistema operativo. Este primer tema de la estructura del sistema operativo está a su vez subdividido en tres subtemas, que son los objetivos, la evolución y los tipos de los sistemas operativos. Para el desarrollo del tema, voy a comenzar con el tema que está en referencia con la evolución. Después de ahí voy a trabajar el tema de los objetivos para después pasarme a los tipos de sistemas operativos. Son muchos los autores que han platicado o contado la historia del sistema operativo, y muchos de ellos lo han hecho a través de cómo se ha generado la tecnología, en particular las computadoras. Por lo tanto, podemos decir que los sistemas operativos han evolucionado a la par de cómo han evolucionado las computadoras. Por lo tanto, en algunos autores lo mencionan más como la evolución de las computadoras o las generaciones de las computadoras, más que como las generaciones de los sistemas operativos. Y entonces vamos a plantear algo similar. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la computadora, y vamos a ir viendo cómo el sistema operativo es una consecuencia necesaria y lógica de lo que es esta evolución de las computadoras. Bien, podemos decir que en la evolución de las computadoras comienza con Charles Babbage. Él, alrededor del siglo XVIII, creó una máquina que se le conoció como máquina analítica, de la cual no existe hoy en día pues la original, que la que creó Charles Babbage, pero sí se han hecho algunas réplicas de acuerdo a lo que se ha encontrado en los archivos. Y entonces aquí ustedes pueden ver en esta imagen una representación de lo que es su máquina analítica. Esta máquina lo único que hacía era tratar de hacer sumas, restas de algunos números, no de muchos. No me refiero no muchos, sino de no muy grandes números. No se podían hacer grandes números, pero sí lograba hacer la suma, la resta y la multiplicación, basado en esta suma, obviamente, de algunos números. Y al lado de Charles Babbage se encuentra la foto de Ada Lovelace. Ada Lovelace se le conoce como la madre de la programación, porque estuvo trabajando con Charles Babbage en su máquina analítica, haciendo algunos programas o ideando cómo se pudiera programar esta máquina para que fuera más automática. Y entonces, debido a que ella intentó hacer algunos programas de automatización de la máquina analítica, se le conoce como la madre de la programación. Pero aquí estamos hablando de aproximadamente el siglo XVIII, de los años 1700, que es donde vivió Charles Babbage y Ada Lovelace. De aquí, hubo algunos otros intentos, y tal vez me salte algunas máquinas que también se crearon para poder resolver algunos problemas. Por ejemplo, Pascal hizo una máquina que se le conoció como Pascalina, y durante la
Segunda Guerra Mundial, Alan Turing creó también una máquina para poder descifrar el código Enigma. Sin embargo, bueno, aunque se creaban estas máquinas para poder resolver algunos problemas que, que pudieron de hecho considerarse como computadoras, no se consideran como tales. Es irónico un poquito la idea, porque de hecho Alan Turing pues tiene su máquina de estados, que es con la que se puede probar cualquier computadora. Sin embargo, bueno, no, los historiadores no la toman tanto en cuenta. En este video pues lo estamos reivindicando o mencionándolo, y si alguien quiere conocer más acerca de Alan Turing, pues existe mucha información al respecto. Eh, Después tenemos después de la primera guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que es aproximadamente en 1945, ya se empiezan a hablar sobre desarrollos de computadoras. Es posible que los historiadores lo marcan también como inicio de la primera generación, 1945, porque todas estas máquinas que voy a mencionar en un momento más, no eran públicas, no se conocían tan fácilmente antes de 1945, aunque es posible que las máquinas sí hayan sido desarrolladas unos 10, 15 años antes de que se mencionan. Y bueno, como son secretos, muchas veces son secretos militares, pues no se toman en cuenta en esos años, sino hasta que se conocen públicamente. Bueno, tenemos la primera generación de las computadoras. La primera generación de las computadoras pues tiene o abarca desde el año 1945 hasta 1955, y algunas máquinas que son representativas de esta generación son la Mark I, la cual fue creada por IBM, y bueno, aquí también la Mark I, aquí se los menciono, es creada por Howard Aiken en Harvard. Howard Aiken es este señor que está aquí. Él mismo, Howard Aiken, en Harvard, y junto con IBM trabajaron la Mark II. También tenemos a Presper Eckert y William Mauchly en la Universidad de Pensilvania. Ellos trabajaron la ENIAC y la UNIVAC. Este señor es Howard Aiken y este señor es Presper Eckert y él es William Mauchly. También junto con John von Neumann, que es el que está a continuación, se trabajó la ENIAC y la EDVAC. Y al final tenemos a Konrad Zuse, que trabajó máquinas como la Z1 hasta la Z12. Pero esto fue en Alemania. Y bueno, como nosotros nos encontramos geográficamente de este lado donde está Estados Unidos, pues la mayor parte de la información que tenemos pues llega de libros americanos. Seguramente existen muchas otras máquinas creadas en Europa y en Asia por alemanes, por franceses, por italianos, por rusos y por chinos. Obviamente los chinos un poco más hacia acá, no tanto hacia esa época. Chinos, japoneses, obviamente también coreanos, que han trabajado con muchos desarrollos de computadoras. Sin embargo, bueno, esas no son tan famosas en la historia occidental, que es la que nosotros manejamos de este lado del planeta. Bueno, algunas características que tienen la primera generación son los tubos al vacío y los tableros de conmutación. Estos tubos al vacío y estos tableros de conmutación pues eran la tecnología que predominó para la mayoría de las máquinas que se trabajaron, principalmente para la ENIAC, la UNIVAC, la EDVAC. Y bueno, se trata de lo siguiente: estos que se conocen como tubos al vacío es lo que pues todavía hace unos años se conocían como bulbos. Les estoy hablando más o menos de 1980
a 1985, tal vez todavía un poco llegando a los 90, a 1990, había televisores que trabajaban en México, estoy hablando en México, con bulbos, con esta tecnología. Estos bulbos es un dispositivo eléctrico, principalmente eléctrico, que hace la misma función que tiene un transistor. La diferencia es que obviamente el transistor pues es electrónico, es en estado sólido, y este es un aparato eléctrico, el bulbo es un aparato eléctrico. Eso genera que haya pues muchas características al respecto. Por ejemplo, primero que nada, se calentaban demasiado, se fundían muy rápido, consumían demasiada energía eléctrica, mucha energía. Eh, en algún dato que leía en alguna ocasión, se manejaba que con la energía que consumía la ENIAC en un día se podía alimentar una semana una ciudad mediana, no tan grande, ¿verdad? Un pueblo, digamos. Entonces sí consumían demasiada energía por este tipo de dispositivo. Bueno, pero es lo que había en ese momento. Todavía el transistor estaba a punto de salir a la luz, ¿verdad? Eh, o no se conocía tanto el transistor, claro está. Y bueno, los tableros de conmutación, pues era la forma en cómo se programaba la máquina. Imagínense ustedes un, un tablero con muchos switches, con muchos interruptores, donde una acción del interruptor indicaba un 1 y otra acción, o la acción opuesta, indicaba un 0. Entonces ustedes podían colocar, dependiendo cómo estaba la posición del interruptor, como 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y bueno, para esto había una sola persona que es la que se encargaba de hacer absolutamente todo en esta máquina, y les cuenta más o menos cómo está la situación. Esta persona pues es la que se encargaba primero que nada de que todos los cables, todos los bulbos, todos los componentes eléctricos estuvieran en su lugar. O sea, hacía el efecto o la acción de mantener la máquina. También de limpiarla, porque no cualquier persona podía entrar a estos lugares donde se encontraban los desarrollos de las máquinas. Entonces él tenía que hacer también la limpieza, esta persona tenía que hacer la limpieza. Bueno, también, bueno, como era una máquina que estaba en un cuarto aproximadamente, imagínense dos salones de clases como los que están en SCOM. Si no los conocen algún día los verán. Entonces, imagínense dos salones de SCOM. Ahí se encontraba la ENIAC con un conjunto muy grande de bulbos y de tableros de conmutación, y con mucho calor porque esta máquina disipaba demasiado calor. Esta misma persona conocía el funcionamiento de la máquina y por lo tanto tenía que programarla. Para programarla pues no había de otra que ceros y unos. Entonces, para hacer la suma de un 5 más un 7, pues obviamente tenía que primero en un papel poner cuánto era en código binario 5, después el código binario correspondiente al más, y después el código binario correspondiente al 7, y otros más códigos que le indicaban a la máquina qué es lo que se tenía que hacer con el 5, con el más y con el 7. Y una vez que ya tenía el programa, el programador, que es la misma persona que hacía todo lo anterior que les dije, en ese momento iba al tablero de conmutación y empezaba a colocar con los interruptores 1, 1, 0, 1, 1, 1, con todo el código que ya había pues predeterminado con su trabajo de programación. Y después había un interruptor que accionaba la máquina empezaba a trabajar, y al final había unos focos, o lo que hoy serían LEDs, pero en ese entonces no había LEDs, había focos. Entonces se encendían los focos o se quedaban apagados, y si se encendía pues indicaba un 1, y si se quedaba apagado indicaba un 0. Y entonces el programador, después de un rato de estar viendo la máquina cómo procesaba la información, identificaba estos focos encendidos o apagados, y con eso pues podía después apuntarlo en su libretita, en su cuaderno, 1, 0, 0, 1, y identificaba cuál era el resultado que le había dado la máquina.
que en este caso pues tenía que haber sido pues 5 más 7 igual a 12, entonces tenía que averiguar si había un 12. Y bueno, había circunstancias que a lo mejor podían hacer pensar al programador, al ingeniero que se encontraba en esta máquina, que la máquina no estaba funcionando bien. Podía hacer pensar a esta persona que la máquina no funcionaba bien porque pues posiblemente algún bulbo, algún foco, algún interruptor no funcionaba bien. Entonces todos estos eran los problemas que se iban presentando. Como ustedes pueden ver, eh, bueno, la máquina, yo les doy un ejemplo de un 5 más un 7, pero la máquina estaba destinada a hacer operaciones que el hombre normalmente le cuestan mucho trabajo. Por lo general, en ese entonces, y todavía hasta la época de la era espacial, cuando Estados Unidos logra llegar a la Luna, todavía desde el término de la Primera Guerra Mundial, que es donde está la primera generación de las computadoras, y hasta que logran llevar al hombre a la Luna, había mucha gente que estaba dedicada a hacer todos los cálculos matemáticos a mano. Todos los cálculos, todos los hacían a mano. De hecho, había calculadoras y calculadores humanos. Había hombres y mujeres haciendo operaciones. Cálculos principalmente que eran de senos, de cosenos, de tangentes, de logaritmos, de exponenciales, que pues la verdad a mano son muy complejos de hacer para casi cualquier persona, pero estas personas estaban dedicadas a hacer estos cálculos. Y entonces lo que se pretendía con estas máquinas era que el hombre ya no las hiciera, que estuviera automatizado. Bueno, entonces, pues en esta primera generación, pues no existe un programa que esté dentro de la computadora que se dedique a hacer esa automatización. El que trata de hacer la automatización en una primera instancia es el hombre. El hombre es el que hace absolutamente todo dentro de la máquina. Es decir, en otras palabras, no existe un sistema operativo en esta primera generación. Después pasamos a la segunda generación de las computadoras. Y bueno, aquí ya aparece el transistor. Ya años antes ya se había creado el transistor. Ya para la segunda generación ya se ocupa el transistor. El transistor es un dispositivo de estado sólido que hace la misma acción que el bulbo. Que no se los mencioné, pero la acción del bulbo es hacer un cambio entre un 0 y un 1. Hace un cambio entre un 0 y un 1. Entonces, con esto se logra la lógica combinacional. Y el transistor hace lo mismo que el bulbo, nada más que lo hace en estado sólido, con menos gasto de energía, con menos espacio, con menos disipación de calor, lo cual pues provoca que las máquinas que ocupaban 2 salones de SCOM, por ejemplo, ahora solamente ocuparan una pared, el tamaño de una pared de SCOM, también de un salón de SCOM, supongamos, ¿no? Y entonces aquí nacen computadoras que son un poco más útiles para la gente. Aparecen los mainframes. Estos mainframes, a diferencia de la primera generación que solamente era operada por una persona, son operadas por muchas personas. Y bueno, una persona se dedicaba a hacer el programa, otra persona se dedicaba a colocar el programa dentro de la computadora, otra persona se dedicaba a leer el resultado, y así había varias personas que se dedicaban a hacer distintas operaciones que en la primera generación lo hacía una sola persona. Aparece el Fortran, es un lenguaje, un primer lenguaje de computadoras que significa traducción de fórmulas. Y aparece el ensamblador, también, que es un lenguaje de muy bajo nivel para poder trabajar con algunas máquinas que ya tenían dispositivos un poco más especiales, ¿verdad? Todavía no aparece el procesador, o sea que este ensamblador está dedicado a dispositivos que no necesariamente son el procesador. Pudiera ser un lector de tarjetas perforadas, porque aparecen las tarjetas perforadas. Un lector de cinta magnética, también aparecen las cintas magnéticas. Y bueno, este ensamblador lo que hace es tener un programa
que es más amigable para el hombre y que lo único que logra es hacer una conversión entre todos esos ceros y unos que hacía el primer programador de la primera generación en un lenguaje como decir suma. En lugar de poner 000011100 para sumar, simplemente se ocupa la palabra suma. En español, en inglés sería add, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aparecen las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas son como estas de aquí. Y estas hacen el efecto que hacían los interruptores en los tableros de conmutación de la primera generación. Entonces aquí se colocaba un conjunto de códigos en la tarjeta perforada, de manera que había un lector de tarjetas perforadas, un lector mecánico, que iba identificando si había perforación o no había perforación. Si había una perforación, pues se interpretaba como un 1 o un 0, y si no había, pues lo mismo, pero al contrario, claro está, de lo que es la perforación. Bueno, aparecen también las cintas. Esta de aquí es como un mainframe de esa época, que les digo que es una máquina enorme que ocupaba toda una pared. Y bueno, no quiere decir que hoy en día no haya máquinas de ese tamaño, sí las hay, pero ya no son tan poco especializadas como estas, ¿no? Estas eran muy básicas, estas máquinas. Bueno, y aquí aparece el primer sistema operativo de la historia en 1956 y es para una computadora IBM 704. Este primer sistema operativo lo único que hacía era pues tener un programa interno que permitía que se cargaran las tarjetas perforadas, que se leyeran las tarjetas perforadas, que se interpretaran las tarjetas perforadas, que se procesaran las tarjetas perforadas y que después se arrojara un resultado en base a la programación que había en la tarjeta perforada. Entonces, pues es automatizar lo que en la primera generación hacía una sola persona, pero ahora lo hacía la máquina. Y bueno, entonces este es el primer sistema operativo de la historia, que es muy básico, nada más era para hacer ciertas tareas, ¿no? La automatización de esas tareas. Y bueno, no había interfaces, no había monitores todavía, hasta más adelante, tal vez al final de esta segunda generación ya empezaron a ver. Bueno, también mencionar que esta generación dura de 1955 a 1965. Y también mencionarles que estas fechas que yo les marco aquí en este video, pues pueden ser diferentes para otros autores. Esta parte de la historia se las cuento en base a lo que algunos autores han plasmado en sus libros de difusión, como es Andrew S. Tannenbaum en su libro de sistemas operativos modernos. Bien, en esta otra diapositiva vemos algunos otros de los sistemas que se trabajaron durante esta segunda generación. Los sistemas que predominantemente se trabajaron se les conoció como sistemas por lotes. Esos mainframes que les mencioné que surgieron con la segunda generación se les conocía como sistemas por lotes o estaban dedicados a sistemas por lotes. ¿Por qué eran sistemas por lotes? Bueno, porque un programador llegaba con un conjunto de tarjetas perforadas, que era todo su programa. Imagínense ustedes lo que hacen hoy en día con Java o con C o con Python en una aplicación para hacer estos programas. Y no sé, que a lo mejor son 2 o 3 páginas de Word de puro código. Para hacer esas 2 o 3 páginas de Word de código en cualquier lenguaje, posiblemente se ocupaban alrededor de 40, 60, 80, 100 tarjetas perforadas. Y entonces todo eso se le conocía como un lote. Y lo primero que había que hacer pues era el programa en el escritorio, después perforar las tarjetas, después ordenar las tarjetas, colocarlas en un cargador y después ya la máquina con el sistema operativo básico comenzaba a leer cada una de las tarjetas. Una vez que ya leía todas las tarjetas, se decía que ya leyó todo el lote y entonces comenzaba a procesarlo. Bueno, los primeros sistemas por lotes
ya más especializados. Fueron los de IBM 1401 y IBM 7094. El primero estaba destinado a el desarrollo científico, se ocupaba mucho en las universidades. Y el segundo se vendió a las empresas, era muy empresarial. Los dos tenían más o menos la misma filosofía. El problema es que como uno estaba desarrollado para ciertas eh, funciones universitarias, científicas, y el otro más para bancos o para finanzas, pues no había mucha compatibilidad entre los desarrollos que se hacían en las universidades con respecto a lo que se necesitaba en las industrias. Y por lo tanto hubo necesidad de conjuntar todo en un solo sistema, al cual se le conoció como sistema IBM 360. Este fue digamos, el primer sistema que ya estuvo en muchos lugares. Claro, estos no estaban en una casa, ¿no? Estaban en bancos que tenían el poder adquisitivo para pagar computadoras de millones de dólares, porque en este entonces estas computadoras costaban millones de dólares. No es como hoy en día que podemos ir al centro comercial y comprar la despensa y una computadora al mismo tiempo, ¿no? Bueno, también, como les decía, aparecen las cintas magnéticas. Aquí tenemos cintas magnéticas, las cuales todavía se siguen ocupando hoy en día, porque mucha información que se generó en años atrás se almacenó en cintas magnéticas. Y muchos de los sistemas que hoy en día se trabajan en los bancos todavía almacenan su información todavía en cintas magnéticas. He escuchado recientemente que se ha tratado de hacer una migración hacia sistemas que son más actuales, modernos, como pues obviamente computadoras que utilicen estado sólido para almacenamiento. Sin embargo, ha costado un poco de trabajo porque estos sistemas pues de antaño han trabajado todo lo que es el sistema bancario, el sistema financiero, el sistema de transacciones. Pero bueno, también algo que he escuchado y que viene a colación es que un lenguaje de programación que ya está perdido en el tiempo es hoy en día bastante necesitado por estas empresas para poder hacer esas migraciones, y es el lenguaje COBOL. El lenguaje COBOL es muy sencillo en su uso, sin embargo, bueno, pues, y es el que utilizan estas empresas, o utilizaron durante mucho tiempo. Sin embargo, bueno, pues ya no se ocupa tanto porque ya es muy viejo. Sin embargo, para hacer las migraciones, pues están necesitando a programadores que sepan hacer que sepan ocupar este tipo de lenguajes. Bueno, esta nada más fue una nota. Empezaron a existir dispositivos que podían imprimir los resultados fuera de línea, así se les conocía. De hecho, esto de imprimir resultados fuera de línea, o de recibir datos fuera de línea, o de mostrar los datos en algún lugar fuera de línea, se le conoce como spool. Esas son como las siglas de la técnica, y es el predecesor de lo que hoy conocemos como dispositivos de entrada y salida. Entonces el programa del sistema operativo, que en este caso ya podemos mencionar al IBM 360, ya se encargaba, aparte de cargar desde el dispositivo de entrada las tarjetas perforadas, de hacer todo el procesamiento, también se encargaba de mostrar los resultados en algún lugar, pudiera ser en una impresora, o si ya existían pantallas, pues en alguna pantalla, y de mandar resultados hacia algún dispositivo de almacenamiento, como podían ser las cintas magnéticas.